Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio con Previsora. Hoy tenemos una charla súper especial sobre seguridad en la información y las sanciones que hay en el régimen general de protección de datos. Recordemos que todo esto está enmarcado en la ley 1581 del 2012 y obviamente pues toda la normatividad que se ha venido sumando desde esa época. Hoy está con nosotros, nos acompaña desde MS Legal, que son nuestros consultores en protección de datos, nos acompaña Mónica Moreno y ya le doy paso a Juan David para que nos presente a Mónica. Los invito a que estén súper atentos, esta información es súper importante para todos, desde la parte de intermediarios, desde la parte de proveedores, desde los mismos clientes, nosotros mismos como personas, hay una información acá que es muy interesante y que muy seguramente a todos los va a servir. Entonces, pues les dejo con Juan David y bienvenidos a este espacio. Sigue, Juanda. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Bueno, Mónica, la persona que nos va a acompañar el día de hoy, ella es abogada de la Universidad Nacional y especialista en Derecho Público de la Universidad Externa de Colombia. Actualmente cursa especialización en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías en la Universidad Externada. Ella es auditora en ISO 27001 para sistemas de gestión de seguridad de la información, ISO 27005 para ciberseguridad y protección de la privacidad, ISO 9001 en sistemas de gestión de calidad. Además, cuenta con una amplia experiencia en asesorías en empresas del sector público y privado y todo en materia del régimen general de protección de datos personales y pues también nos ha acompañado en diferentes respuestas a entes de control. Antes de darle paso a Mónica, les quiero contar que desde la Gerencia de Servicio y Comité de Protección de Datos Personales trabajamos para implementar y controlar en los diferentes procesos macro todo el tema de protección de datos personales. Pero hay instancias o hay lugares donde no podemos llegar y ustedes hacen parte de estos procesos macro como intermediarios y como proveedores. Entonces aquí hay una individualización de la responsabilidad que tenemos en ese gran tratamiento de datos y aquí es donde los invitamos a generar nuevas y mejores prácticas y para eso pues tenemos el apoyo de Mónica. Sin más preámbulos, Mónica, muchas gracias y bienvenida. Hola, buenas tardes. Un gusto estar nuevamente en este espacio. Gracias por la invitación y a todos bienvenidos y sobre todo hagan las preguntas que surjan en el transcurso de esta exposición. La idea es que ustedes también puedan interactuar conmigo en tiempo real si surgen algunas dudas. Y como ya les comenté, la idea es hablar de seguridad de información, pero no solo vista desde el punto de seguridad informática o sistemas de información, sino verla desde el punto de protección de datos personales. ¿Qué se entendería por seguridad de información para datos personales? ¿Qué deberíamos implementar en nuestras organizaciones? ¿Qué hacer si tenemos incidentes de seguridad? Vamos a ver unos casos que han pasado en el último mes, lo que pasó en septiembre con una compañía que se llama IFX Networks. Vamos a ver ese caso. ¿Por qué? Porque estamos en una época que la evolución de las nuevas tecnologías van a implicar invasión en la privacidad de las personas y es importante estar preparados en estos temas y tener la información a la mano de qué podemos hacer en caso de que tengamos incidentes frente a la seguridad de la información y sobre los datos personales, sobre todo. Entonces, ese es el objetivo de la capacitación del día de hoy. Como les indiqué, pueden interrumpirme en cualquier momento. Frente a la definición de seguridad de la información, por ISO, entendemos que es cualquier afectación a las cualidades de la información. ¿Cuáles son esas cualidades? Su disponibilidad, su confidencialidad e integridad. Pero yo quiero que lo pensemos más allá y lo pensemos en la forma y el estado en que guardamos la información. Entonces, para que nos quedemos con esta definición, es que sin importar su forma, es decir, sin importar la forma en que guardemos la información, si es un formato digital, si es en medios electrónicos u ópticos, si es en forma física, impresa, y el estado, es decir, si está en un estado electrónico, verbal, escrito o impreso, la información requiere medidas de protección adecuadas, de acuerdo con la importancia y la criticidad que presente la forma y el estado
que contiene la información de nuestras organizaciones. ¿Por qué digo esto? Porque, como les decía, siempre que pensamos en seguridad de información, lo que pensamos es en la gerencia de tecnología, en el ingeniero, en el sistema de información que manejemos, sea ERP, CRM, y de ahí nos quedamos, pero seguridad de información es más allá. La información que tenemos en físico, en papel, lo que captamos en los sistemas de seguridad de las cámaras, si la hacemos de forma electrónica, verbal, esa información también es importante resguardarla, no solamente aquella que tenemos en nuestro sistema de información. ¿Y eso por qué? Porque seguridad de información es un todo que incluye actividades relacionadas con las personas, la seguridad física, abarca procesos, personas, tecnologías y lo que sería la parte tecnológica que generalmente nos centramos es ciberseguridad, que es la que busca proteger hardware, redes, software, infraestructura tecnológica o servicios. Es decir, generalmente nos concentramos en la tecnología, pero no vemos que seguridad de información también tiene que llegar a las personas, a nuestros procesos administrativos, no solamente a esa parte. Entonces, hay que verlo con ese mapa de que seguridad de información es todo y la parte tecnológica es solo una parte que sería ciberseguridad, ¿vale? ¿Qué nos dice la ley 1581 frente a seguridad de información? Y nos dice que tenemos que tener un criterio preventivo frente a la seguridad de información, porque ¿qué ocurre? Generalmente nos llama el tema de seguridad de información es cuando tenemos alguna filtración. Cuando alguien ha entrado a nuestra organización y de pronto se ha llevado una base de datos o porque la información no está resguardada bien en nuestra base de datos o los datos que tenemos de los titulares de la información no corresponden a la realidad. Y ahí es donde nos llama la atención el tema de seguridad de información. Pero la invitación que nos hace la norma es aplicar el principio de responsabilidad demostrada por activa y es preocuparnos antes qué medidas deberíamos tener de acuerdo con el tamaño de cada organización. ¿Por qué? Porque aquí no hay un estándar obligatorio de implementar ciertas medidas de seguridad, como algunos se dan por una ISO, como el estándar general, no es obligatorio tener para datos personales una ISO implementada, pero sí dependerá del tamaño de la organización, revisar y hacer un mapeo de cuáles serían esas medidas necesarias para evitar posibles afectaciones a la seguridad de los datos. ¿Listo? Y en caso de que esas medidas fallen, porque igual son preventivas y debemos recordar que no existe en el mundo ningún sistema de información 100% seguro, sino estándares o niveles adecuados de seguridad. Siempre va a haber la probabilidad de que tengamos vulnerabilidades en seguridad de información, ya sean por conductas humanas en su mayoría o por fallas tecnológicas, pero siempre va a haber ese riesgo entre mayor o menor medida. Entonces, tenemos que estar preparados para mitigar los riesgos y daños que puedan causar a los derechos y libertades de los titulares y saber qué medidas tenemos que implementar en caso de que alguna medida de seguridad falle. Como deberes de responsables y encargados del tratamiento. Acuérdense que el responsable del tratamiento es el que recoge la información para sí y decide cómo tratarla. Y el encargado del tratamiento va a ser ese tercero que accede a la información para prestarme un servicio. Entonces, cuando yo hago tercerización de servicios y accedo a información de otra compañía, ahí puedo tener la calidad de encargado del tratamiento y me aplican estas mismas responsabilidades. Uno, conservar la información bajo condiciones de seguridad para impedir su uso o acceso no autorizado o fraudulento, tanto si es mi información como responsable de mis empleados, de mis clientes, de mis proveedores o como encargado de los clientes o empleados de una tercera empresa. ¿Listo? Y cuando ocurran fallas de seguridad, porque como ya les indiqué, no hay sistemas de seguridad 100% seguros, siempre vamos a tener este riesgo. Entonces, cuando haya violaciones a la seguridad de información, debemos informar a la autoridad de control, que en el caso de Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Listo? Entonces, cuando ocurren estas fallas de seguridad de información, debemos tener en cuenta que la gestión de incidentes tiene que ser también preventiva. Entonces, desde las actividades del diseño del tratamiento, es decir, desde que yo quiero implementar una nueva campaña
Por ejemplo, si yo quiero implementar una nueva campaña publicitaria, yo tengo que hacer un estudio de impacto y saber cómo me puede afectar el tratamiento de la información en una campaña publicitaria. Si yo voy a recibir por formularios en un centro comercial información, simplemente un nuevo sitio web y quiero tener un formulario virtual, ese formulario virtual tiene protocolo seguro de hipertexto, entonces tengo que tomar medidas de seguridad desde el diseño de una nueva actividad en la que recoja datos personales. Segundo, es importantísimo, no importa el tamaño de la organización, que tenga política de seguridad de información y política de protección de datos. Esto es obligatorio sin importar nuestro tamaño. Solo por el hecho de hacer tratamiento de datos personales, debemos tener una política de seguridad y una política de protección de datos. Tercero, la ética corporativa de las empresas. La mayor amenaza frente a incidentes de seguridad los genera los humanos, las personas, ya sea por desconocimiento, negligencia. Entonces es importante que en las organizaciones se trabaje desde las capacitaciones, digamos, esta información que están recibiendo hoy se la puedan llevar a sus colaboradores y trabajen en la cultura organización frente a seguridad de información. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para prevenir incidentes de seguridad de información. ¿Qué sería un incidente de seguridad sobre los datos personales? Acá esta definición nos importa, es enfocada al tratamiento de datos personales. Acuérdense que datos personales es aquella información que identifica o puede identificar a una persona como sus datos biométricos, entiéndase por datos biométricos, datos sensibles que incluye la imagen, la huella, la voz de una persona, su nombre, su identificación, sus datos de contacto, etc. Eso se entenderá por datos personales. Y un incidente de seguridad es aquel acceso, intento de acceso, uso, divulgación, modificación o destrucción no autorizada de la información. Entonces, aquí hay que partir de que no se prohíbe estas acciones con la información siempre y cuando haya una autorización o una trazabilidad de que alguien ha pedido la eliminación, destrucción de sus datos personales o por obligación legal yo ya no la tengo que tener en mis bases de datos. A eso se refiere. También, ¿qué será? Un impedimento en la operación normal de las redes, sistemas o recursos informáticos. Acá ya me voy a una parte más de ciberseguridad, y es que cuando yo tengo indisponibilidad de mis sistemas, es posible que esté en un incidente de seguridad de información o por una violación a las políticas de seguridad de información de la compañía. Es decir, si yo tengo establecido en mi política de seguridad hacer un control de acceso de todas las personas que ingresen a mi organización, el día que yo falle en hacer ese control de acceso y se presente un acceso, intento de acceso, uso o no divulgación, pues habrá sido una violación a mis políticas de seguridad de acceso a las instalaciones, por ejemplo, de mi compañía. Entonces, y también hay que entender que las consecuencias o origen de un incidente de seguridad pueden ser interno o externo. Es decir, pueden ser por acciones del personal que yo tengo a cargo o también de personal externo ajeno a mi organización. Causas que generan un incidente de seguridad son infinitas. Acá les traigo un ejemplo. Inexistencia de políticas preventivas de seguridad, por eso es súper importante que empiecen a documentar los que no los tengan sus políticas de seguridad. La mayor causa son errores o negligencia humana. De pronto había un proceso que había que hacerse y una persona omitió realizar una actualización de información, una actualización de software, descargó desde un correo programas no autorizados o ingresó información a un link no autorizado, es decir, es víctima de técnicas de ingeniería social y de esa forma, pues se accede a la información de la compañía. Actos maliciosos o criminales, que puede ser tanto de personal interno o externo, fallas en los sistemas de la organización. Entonces aquí es importante que nuestras políticas tengan un plan de continuidad del negocio, casos fortuitos que ya no van a depender ni de hechos internos o externos, sino de pronto causas de la naturaleza, que no tengamos nuestros procedimientos bien definidos o nuestras operaciones bien definidas. Por eso es importante, así no nos aplique ninguna ISO o queramos tener un estándar de calidad por nuestro tamaño, sí documentar procesos, porque eso es una buena práctica en seguridad de información.
Alteración, destrucción, robo o pérdida de archivos físicos. Eso también para que recordemos que cuando hablamos de seguridad de información también tenemos que referirnos a la información que tenemos en físico. ¿Listo? Tipos de incidentes de seguridad de información. Cuando se afecte, como les dije, las cualidades de la información, confidencialidad, integridad, disponibilidad, vamos a estar hablando de un incidente también de seguridad de información. ¿Por qué? Porque incidente puede ser a nivel tecnológico, pero no implica que haya pérdida de estas tres cualidades. Por ejemplo, si nos falla una impresora, es posible que no nos fallen estas cualidades de la información. Entonces debemos definir en nuestras políticas cuál sería un tipo de incidente que afecte confidencialidad, integridad o disponibilidad para ahí sí empezar a hablar de un incidente sobre la información y sobre los datos personales, como una tipología especial dentro de información. Entonces, cuando hablamos de pérdida de confidencialidad, cuando se divulga la información a personas o procesos que no estén debidamente autorizados. ¿Y por qué digo procesos? Porque dentro de las mismas organizaciones tienen que tener medidas dentro de las distintas áreas, porque dependiendo de las funciones que desarrollen las áreas, pues también dependerá la gestión de la información que tienen o que pueden acceder. Por ejemplo, si de recursos humanos, terceros ajenos acceden a los procesos disciplinarios de otros empleados, pues habrá pérdida de confidencialidad de la información, porque no podría acceder sin autorización a información, incluso dentro de la misma organización. Integridad. Garantizar que la información se mantenga tal como fue recolectada o generada sin alteraciones o modificaciones no solicitadas o autorizadas. Entonces, cuando aquí fallamos mucho frente a calidad del dato. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestras bases de datos tenemos errores en la identificación correcta de una persona. Tenemos el nombre, pero la cédula está mal, el teléfono está mal o el correo está mal. Entonces ahí nos falla la integridad de la información y a veces esas alteraciones se hacen de forma voluntaria. Las personas no quieren que la organización tenga los datos correctos de un titular, por ejemplo. Entonces es muy importante que se trabaje en la calidad del dato y de la información que registramos en nuestras bases de datos para que no haya pérdida de integridad de la información. Disponibilidad, garantizar que el acceso a la información por personas o procesos autorizados siempre sea requerido, es decir, garantizar que los sistemas de información estén funcionando en las horas laborales para que las personas puedan prestar sus servicios. ¿Qué puede pasar frente a incidentes de seguridad y disponibilidad? Digamos, ataques de denegación de servicios, que es cuando no podemos acceder a nuestros sitios web, a nuestras plataformas por hechos de un tercero. ¿Por qué? Porque nos deshabilita el acceso a nuestros sistemas de información o a que el usuario pueda acceder a contactarse con nosotros. Entonces, cuando hay esa pérdida de disponibilidad, podemos estar hablando de un incidente de seguridad de información. Importante. Tenemos un marco normativo que es la Ley 1581 de 2012, que nos indica que cuando tenemos un incidente de seguridad de información, tenemos que reportarlo a la Superintendencia de Industria y Comercio. Nos lo va a decir el artículo 17 de la Ley 1581 para las personas que tienen la calidad responsable del tratamiento y el artículo 18 para aquellas que tienen la calidad encargado del tratamiento. ¿Cómo se hace ese reporte? A través del Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Qué pasa con el Registro Nacional de Bases de Datos? Que no todas las personas están obligadas a llevarlo. Solo lo llevan aquellas personas que tienen más de 100.000 VTs en activos al terminar un año, y si tienen más de 100.000 VTs en activos, al siguiente año tienen que hacer la inscripción o actualización anual de ese registro. Pero ¿qué nos dice la norma? Y sobre todo la circular única a la Superintendencia de Industria y Comercio, que así ustedes no tengan la obligación de llevar el Registro Nacional de Base de Datos, en el momento que tengan un incidente de seguridad de información, deberán hacer la inscripción para registrar el incidente. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Y que es importante que este registro se tiene que realizar a los 15 días hábiles que se enteraron que tuvieron un incidente de seguridad de información que afectó bases de datos con datos personales y que posiblemente genere afectaciones para los titulares. Es decir, que ustedes vean que esa afectación o de ese incidente
se puso en riesgo la información de los titulares. Casos como robos de números de tarjetas de crédito o robos de bases de datos de encriptación, como pasó ahorita en un caso que vamos a revisar. Entonces, ese tipo de incidentes sí hay que llevarlos a la Superintendencia de Industria y Comercio y hay que hacer dentro de esos 15 días una evaluación sistemática de qué fue lo que ocurrió, documentar qué fue lo que ocurrió, qué medidas se están tomando para solucionar la situación, plantear un plan de acción y cuando ya tenga todo eso decirle a la SIC la información. Entonces hay que iniciar varias acciones al tiempo para poder cumplir con esos 15 días y poder en esos 15 días reportar la información que requiere la Superintendencia de Industria y Comercio. Los detalles frente a la información que hay que documentar están en el manual del Registro Nacional de Bases de Datos que usted lo puede conseguir en la página de la Superintendencia. Ahorita vamos a repasar unas cosas de ese manual. ¿Cuáles son las medidas preventivas dentro de una organización para hacer frente a un incidente de seguridad? ¿Listo? Importante lo que hablamos frente a las causas que originan un incidente de seguridad de información, entrenar periódicamente al equipo humano de la organización para actuar frente a un incidente de seguridad. Entonces, documentar sus políticas, documentar qué hacer frente a un incidente y transmitir la información a sus colaboradores para que si se enteran sepa cuál es el conducto regular, a quién comunicar, para que analice la situación y determine si es necesario hacer el reporte ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Precisar exactamente cuándo se está ante un incidente de seguridad que afecte datos personales, es decir, que afecte la confidencialidad, integridad, disponibilidad por accesos o intentos de accesos, eliminación no autorizada de información. Definir medidas y procedimientos internos. Entonces, ¿cómo hacer lo que les decía, documentado esa política para que las personas sepan cuál es el procedimiento para reportarlo dentro de la organización? Diseñar una metodología para la evaluación de impacto de los incidentes de seguridad de los titulares de información. Como les decía, siempre que hablemos de implementar una nueva tarea, una nueva campaña, un nuevo sistema de información, es importante hacer evaluaciones previas de privacidad. Y eso se conoce como evaluaciones de impacto. ¿Qué efectos puede tener esta nueva medida, este nuevo software, esta nueva campaña sobre los datos de la información? Y lo mismo hay que hacerlo cuando ocurre un incidente. Cuando ocurre un incidente, se tiene que evaluar cuál es el impacto para los titulares o puede generar riesgos a futuro para los titulares de la información y saber si con eso yo debo o no informarle a los titulares que su información sufrió un incidente de seguridad. Evaluar las consecuencias adversas tanto para la organización como para los titulares y preparar sobre todo un equipo de comunicaciones que respondan las preguntas e inquietudes que tengan los titulares de la información en caso que ustedes consideren que era oportuno informarle a los titulares. Si somos encargados del tratamiento o si tenemos encargados del tratamiento y fueron estos los que tuvieron un incidente de seguridad de información, se tiene que poder exigir siempre a los encargados el cumplimiento de la política de tratamiento de datos del responsable y decirle cuáles son sus deberes. Esto se hace a través de un contrato de transmisión de datos, que esos terceros, recordarles siempre a esos terceros que obran por cuenta de su organización y que ellos también tienen que responder frente a los titulares cuando hay incidentes de seguridad y ante las autoridades si fue por error o negligencia de ellos. Contar, como les decía, con los contratos de transmisión de datos personales donde se incluyan cláusulas dirigidas a los encargados de tratamiento que les comuniquen sin dilación los incidentes de seguridad de información. Ustedes también pueden exigir dentro de sus contratos que en caso que el encargado tenga un incidente de seguridad, lo informe inmediatamente, apenas tenga conocimiento del mismo. Mínimamente, ¿qué debería tener ese contrato frente a incidentes de seguridad? El protocolo de respuesta para el manejo de incidentes de seguridad, es decir, por ejemplo, que en caso de un incidente, informar inmediatamente al responsable y entre los dos establecer y diseñar el plan de acción.
roles y responsabilidades frente al tratamiento de los datos, puntos o personas de contacto para poder hacer la comunicación, procedimiento para el trámite y consultas, inquietudes de los titulares, el encargado. También, si el titular va contra el encargado, tiene que responderle las solicitudes de los titulares de los datos. En caso de que el encargado haya hecho un subencargo, también tiene que poderle exigir al subencargado el mismo protocolo de respuesta ante incidentes de seguridad de información, ¿listo? Y sobre todo cumplir las políticas de tratamiento de datos del responsable. Siempre debemos poner esa obligación mínimo en el contrato de transmisión de datos. ¿Cómo sería un protocolo de respuesta de manejo de incidentes de seguridad? Si tenemos fallas de seguridad de información, ¿cómo deberíamos hacerlo? Entonces, ¿qué es este protocolo? Es un marco general que incorpora roles, responsabilidades, acciones que deben ser desplegados al interior de la organización para gestionar un incidente de seguridad. Este protocolo se puede ser separado o lo pueden manejar dentro de sus mismas políticas de seguridad de información. ¿Qué debe incluir? Una explicación sobre lo que constituiría un incidente de seguridad, una estrategia para identificar, contener y mitigar incidentes de seguridad, los roles y responsabilidades dentro de la organización frente al tratamiento de los incidentes de seguridad, cómo levantar la línea de tiempo de ejecución de un incidente, hacer los reportes, a quién se tiene que hacer los reportes en principio en la organización y después la organización decide si es aplicable el reporte a la superintendencia, evaluación de respuestas y modificaciones, qué acciones seguir, cómo debe ser la documentación del incidente y la posterior revisión que tiene que ser por la alta dirección. ¿Listo? Mínimo eso para datos personales, ¿no? ¿Qué es los registros internos? ¿Qué es lo que se debería documentar cuando presentamos un incidente de seguridad de información? Uno, una descripción general de las circunstancias del incidente. ¿Qué bases de datos se afectaron? ¿Qué datos tenía esa base de datos? Si eran datos sensibles, como les explicaba, los datos biométricos, si fueron privados, es decir, datos de contacto o de identificación de una persona. Entonces, describir qué base de datos se vio afectada y qué datos contenía. Los responsables del manejo de incidente, entonces, ¿quién va a ser el que va a manejar dentro de la organización de incidente o si va a ser un conjunto de áreas y pueden integrar un comité de emergencia para ver quién va a atender el incidente? Las categorías de los titulares de la información afectados, pues es que si yo soy de un hospital y fueron datos médicos, entonces o fueron mis datos de mis pacientes, o soy una institución educativa y fueron datos de menores de edad, tengo que poder identificar el tipo de población afectada, la fecha y hora del incidente de seguridad y del descubrimiento del mismo, es decir, puede que nosotros tengamos una vulnerabilidad que no identificamos y la vulnerabilidad se presentó hace un año, pero fue a través de un ataque ransomware que me di cuenta que tenía esa vulnerabilidad ya después de que me cifraron la información o me secuestraron la información para pedirme un rescate. Pero muy probablemente el malware que usaron llegó a mi organización a través de un correo con un programa que descargó uno de mis empleados desde hace 2 meses antes. Entonces, en el momento en que yo me enteré que tuve un incidente fue cuando estuvo el secuestro, pero identifico que este viene desde antes, desde hace 2 meses que me infectaron con un malware y explotaron una vulnerabilidad que yo tenía entre mi sistema de información. Entonces, mire que esto hay que documentarlo porque una cosa es el momento en que yo me entero y otra cosa el momento en que empieza a operar el incidente de seguridad de información. Las indagaciones preliminares e investigaciones realizadas por la organización, entonces, ¿qué ha hecho la organización para contener, para identificar cuándo se presentó el incidente? ¿Qué medidas correctivas aplicó? Si, digamos, un ataque ransomware, entonces evitó que se infectaran otros dispositivos o hardware dentro de la organización, desconectó otra información, si corrigió la falla, eliminó el malware y tuvo copias de seguridad para restablecer la información y no pagar el rescate. Entonces son posibles medidas correctivas para este ejemplo que les digo.
La prueba del reporte efectuado entre la SIC, así como la comunicación realizada a los titulares, sí fue necesaria. Acuérdense que no va a ser necesario en la medida que no afecte información grave de los titulares o no ponga en riesgo futuro la información de los titulares. ¿Listo? La evaluación del nivel de riesgo derivado del incidente de seguridad de los titulares y los factores tenidos en cuenta. Entonces, es importante que nuestros protocolos tengan un nivel de riesgo alto, bajo, grave, en la medida que si se afectaron datos sensibles o de menores de edad o de población protegida, pues el riesgo va a ser más alto. O si fue una persona o 1000 personas, pues también dependerá que el riesgo sea bajo, leve o medio. La inclusión de detalles de personas cuando deben establecerse. La inclusión de detalles personales cuando deban establecerse. Es decir, vamos a indicar si el nivel de afectación a las personas pues puede generar un riesgo futuro que pueden verse en riesgo detalles personales de las personas. Por ejemplo, cuando hay ataques a IPS, pues pueden haber detalles personales de todos los pacientes con sus enfermedades, entonces digamos que eso sería importante documentarlo dentro de la organización. Es importante, como les decía, Mónica, que, claro, creo que es bueno, oportuno hacer una pregunta acá, disculpa la interrupción. Bueno, uno les acaba de enviar el registro de la asistencia y encuesta de satisfacción de esta charla y tenemos una consulta. ¿Qué pasa si la empresa no reporta el incidente dentro de los 15 días? puede ser objeto de sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque puede ser como un ocultamiento de que se presentó un incidente de seguridad con la capacidad de afectar información de los titulares. Y si la superintendencia se entera a través de otros medios de que hubo un ataque de seguridad o un incidente de seguridad en una organización y no se hizo el registro, puede ser objeto de sanciones. Ya vamos a mirar un caso al respecto. ¿Listo? Equipo de, equipo de respuesta ante incidentes de seguridad. Como les decía, dentro de nuestro protocolo de atención de incidentes, si tenemos fallas de seguridad de información, debemos tener definidos roles y responsabilidades. ¿Esto con qué objetivo? Para que las personas sepan con quién comunicarse en caso de que se enteren de un incidente de seguridad. Entonces, el equipo debe tener la autoridad suficiente para desarrollar todo el protocolo sin necesidad de estar solicitando permisos, ya que acuérdense que el tiempo es muy corto, son 15 días para definir todo y definir si se hace la comunicación a la superintendencia, ¿sí? Y que la reacción ante el incidente sea rápida y efectiva. Para la previsora, pues se tiene un manual general de protección de datos y ahí se encuentra nuestro protocolo de atención de incidentes de seguridad. ¿Qué pasa con la Superintendencia de Industria y Comercio? La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura de Protección de Datos Personales, es la entidad de inspección, vigilancia y control frente al tratamiento de datos personales y garantizar el cumplimiento de la Ley 1581/2012. Como tiene estas facultades de control, pues puede abrir investigaciones de carácter sancionatorio, imponer medidas o ordenar medidas a las personas que tengan un incidente de seguridad, lo gestionen mal, no lo gestionen o oculten la información frente a la pregunta que nos estaban haciendo. Y también tiene que responder a los reclamos que realicen las personas cuando se presente un incidente de seguridad de información, porque el otro canal por el que la superintendencia se puede enterar de que se ha incurrido en un incidente de seguridad de información es porque los mismos titulares ven que su información se puso en riesgo y lo que hacen es comunicarse directamente con la superintendencia y a través de esas comunicaciones, quejas o reclamos, es que la superintendencia toma de base para abrir investigaciones administrativas contra los responsables o encargados del tratamiento. Cuando se hace toda la investigación administrativa, al final la superintendencia pues puede decidir si impone sanciones o le exige a
a los encargados o responsables tomar medidas frente al tratamiento de datos. ¿Qué pueden ser esas infracciones o sanciones? La más riesgosa para las compañías es multas económicas, institucionales o personales por hasta 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes, suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento hasta por 6 meses. Y te dicen, ven, usted hizo un mal tratamiento de datos frente a una base de datos que ya tenemos identificada, le exijo que toma medidas y hasta que no las tome usted no puede usar esa información hasta por 6 meses. Entonces, mire que puede ser la económica grave, pero si yo dejo de mover una base de datos, tal vez también me involucre un perjuicio económico incluso más grande. Cierre temporal de las operaciones, o sea, usted ya no puede hacer ningún tratamiento con esos datos, o cierre inmediato definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos sensibles. Entonces, por ejemplo, si fueron bases de datos afectadas con imágenes de personas, de menores de edad, de información médica o personas con alguna discapacidad, pues como la afectación puede ser más grave para este tipo de poblaciones, pues puede cerrar definitivamente el tratamiento de los datos. ¿Qué hacer? Porque acá solo les he dicho, bueno, yo tengo que tener un protocolo, tengo que tener mi política de seguridad de información documentada, tengo que capacitar a mi personal, en caso de incidente tengo que tener, realizar todo una serie de actuaciones simultáneas para determinar si tengo que comunicarme con la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero bueno, ¿qué hacemos si se nos presenta ya por hechos de terceros o por hechos maliciosos un incidente de seguridad de información? Pues aquí les cuento que tenemos un CAI virtual que facilita realmente la interposición de denuncias frente a la Comisión de Delitos Informáticos. ¿Qué puede ser delitos informáticos? El Código Penal tiene toda una sección de lo que son delitos informáticos que pueden ser uno, pues acceso abusivo a un sistema de información, secuestro de información, violación de datos personales. Hay una serie de tipologías de datos, pero todos estos ustedes realmente pueden a través del CAI virtual interponer las denuncias. Y eso va a darle trámite directamente a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, esta es una herramienta práctica, rápida, con la cual ustedes pueden tener medidas proactivas para contener un incidente de seguridad de información si fue por actos maliciosos de terceros, tanto internos como externos de la organización. Entonces, ahí es una buena oportunidad para interponer las denuncias. Y frente al esquema de prevención, tenemos también una herramienta de la Policía Nacional que es gratuita, que es el CECIR. Ustedes a través del CECIR pueden evitar técnicas de ingeniería social. ¿Qué son técnicas de ingeniería social? Como el phishing, que es el envío de correos maliciosos con links que roban información o con programas para que ustedes los instalen. A través del CECIR, ustedes entran al CECIR, a la herramienta de Sandbox y pueden escanear programas sin necesidad de abrirlos. Si ustedes creen que ese correo es sospechoso, ustedes pueden tomar los programas, los archivos que les adjunten y analizarlos a través del Sandbox. Entonces, la policía abre esos archivos por usted y les va a decir si el archivo es seguro o no seguro. E igualmente va a tener en el Sandbox la posibilidad de que ustedes ingresen links y en el link ella va a abrir ese link por ustedes y va a decirles si al final se trata de un link fraudulento o no lo es. ¿Listo? Entonces, esta es una herramienta gratuita de la policía, que es el CECIR. Ustedes pueden entrar a CECIR en Google, cecir.com, y ahí van a encontrar el Sandbox, ingresan al Sandbox y pueden analizar tanto archivos como links. ¿Para qué? Para evitar a futuro posibles infecciones por ransomware. Unos ejemplos de incidentes de seguridad más relevantes en Colombia. Algunos ya los habrán escuchado, muy famosos, y es importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque esto le ocurre a grandes compañías que tienen sistemas de seguridad robustos y son víctimas aún así
de incidentes de seguridad de información. Entonces, como les decía, no hay sistemas de seguridad de información 100% seguros. No los hay. Tenemos estándares o niveles de seguridad. Y siempre va a haber la posibilidad de que seamos víctimas de ataques de ciberseguridad y presentemos incidentes de seguridad. Entonces, por eso es muy importante que empiecen ustedes preventivamente a actualizar todo su sistema de seguridad de información en torno al tratamiento de datos personales. Entonces, empresas que han sufrido ciberataques en 2022, uno de los más famosos fue EPM, donde hubo una afectación al data center alterno e implicó contagio del 25% de su infraestructura. Entonces, acuérdense que las herramientas que tienen los ciberdelincuentes son muchas. No solamente son ataques por ransomware, también son ataques de denegación de servicio, donde la idea es evitar el acceso a los sistemas de información o la prestación del servicio, pero también existen diferentes virus, gusanos que abren puertas dentro de nuestra infraestructura o a veces hay muchas técnicas que van unidas conjuntas y por eso, mire, 25% de la infraestructura fue afectada. Afinio también en 2022 afectó los servicios de prepago de energía y agua. Mire que ahí fue un ataque que sí está afectando a la población civil frente a la prestación de servicios. Sanitas, que esa es una de las más recientes y más famosas, que imposibilitó a muchos de los usuarios de Insanitas acceder a citas programadas, medicamentos certificados, no aparecía información sobre exámenes médicos, la historia clínica, y fueron 27 días en que el ataque duró sin resolverse. ¿Qué pasó? Que fue un ataque por ransomware. Y se identificó al atacante que fue Ransom House. ¿Y qué pasó ahí? Cuando hay ataques por ransomware, acuérdense, se cifra o se roba la información para que se pague un rescate por esa información. Entonces ahí la información perdió la calidad confidencial porque fue accedida sin autorización por parte de terceros, la disponibilidad y muy seguramente la integridad, porque nada nos asegura que esa información no nos la modifiquen después de que se pague el rescate y la devuelvan. Y ahí sí hubo afectación a los titulares y también a información sensible de los titulares. Entonces, todos los que tienen Sanitas, entérense que su información ya no tiene medidas de seguridad y quién sabe quién tiene los datos, sus datos médicos sobre la información que fue robada. ¿A quién le interesará tener esa información de datos médicos? Seguramente se las venden a farmacéuticas o a terceros que les interese traer un nuevo producto o servicio que usted le pueda interesar. Entonces, mire que su información médica por lo menos ya perdió esas cualidades y era parte de esa EPS. Y el más reciente es el de IF Networks, que fue el 12 de septiembre, que afectó a varios países en Latinoamérica. IFX Networks es una empresa que presta servicios de telecomunicaciones y sufrió un ataque por ransomware que afectó a 78 entidades públicas en Colombia, entre ellas el Ministerio de Salud. Otra vez nuestra información ahora sí de todos los colombianos, quién sabe quién la tiene, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Consejo Superior de la Judicatura. Toda esa información fue afectada por este ataque y no solo fue Colombia, porque esta empresa tiene presencia en 17 países de Latinoamérica y los siguientes que reportaron que tuvieron afectaciones en la prestación de sus servicios fueron Chile y Argentina también. Entonces, estos ataques en inicio pueden buscar un fin económico como el de Sanitas, es decir, que piden rescates para que la información sea devuelta, pero muchas veces no. Y lo que no se entiende es a futuro cómo nos puede afectar que nuestra información haya sido relevada. Entonces no sabemos quiénes estén detrás y qué intereses tienen sobre la información, sobre todo, como ustedes ven, médica de las personas. Entonces, esto se los digo a nivel macro, pero también puede ser a nivel organizacional, que se presenten estos ataques con el objetivo de tener una compensación económica. Generalmente estos pagos se hacen a través de criptoactivos
o si realmente hay una afectación distinta desde obtener la información para en futuro usarla de otra manera. Entonces, eso pueden ser ejemplos de incidentes de seguridad y podemos extrapolarlos a nuestras organizaciones. Mónica, una Algunas, consulta. dime. ¿La sanción de suspensión incluye el tratamiento transaccional? Sí, puede incluir dependiendo de la base de datos que tengamos. A no ser que se trate de una transacción que sea en atención a un servicio público, puede que no se afecte, ¿no? O que se tenga que garantizar un derecho fundamental. Entonces, si es necesaria una transacción para asegurar un derecho fundamental, tal vez no se llegue hasta allá la suspensión. Pero eso dependerá de la calidad del incidente y que considere la superintendencia en la ponderación que realice, si es necesaria el cierre. La verdad les digo que solo he visto una sanción o muy pocas sanciones que suspenden las actividades relacionadas con el tratamiento. La mayoría son multas, pero sí cabe esa posibilidad. Algunas sanciones de referencia por parte de la superintendencia, de las más recientes de este año y del año pasado, las cuales ya son resolución definitiva, es decir, ya surgió la apelación. Entonces es la resolución 42570-2023. Esta información es pública. Si ustedes ingresan a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, van a la Delegatura de Protección de Datos y van a decisiones administrativas, ahí van a encontrar toda la ruta y van a encontrar todas las sanciones que hasta el momento la Superintendencia de Industria y Comercio ha publicado. Estas que les digo de ejemplo es porque la Superintendencia ya las publicó. ¿Listo? Entonces, esta primera fue a una clínica. Mira que los datos de salud se afectan bastante en este país. Por el tamaño de la organización, la sanción solo fue de 22 millones. Porque, ¿qué pasó acá? Que se compartió datos con terceros no autorizados, encontrándose que no tenía una política de seguridad documentada y tampoco reportó el incidente de seguridad. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ser compartir datos con terceros no autorizados? En este caso fue porque por error en un correo se envió información a la persona que no debía de información de un paciente. El paciente se enojó, inició toda la investigación con la SIC y la SIC pues inició investigación contra la clínica. ¿Qué es lo primero que siempre pide la Superintendencia de Industria y Comercio cuando inicia una investigación? Es que le digamos nuestra política de seguridad y nuestra política de tratamiento de datos. Acá esta clínica no tenía una política de seguridad implementada y además la superintendencia se dio cuenta como en la pregunta que no reportó el incidente de seguridad, aún así que se afectan datos sensibles de las personas. Entonces, por todos estos agravantes es que impone la multa de 22 millones. Lo que pasa es que la clínica era una clínica de visión, entonces era pequeña, pero depende también la sanción del tamaño de la organización. Entre más grande es la organización, mayor será también la sanción. En la resolución 3303 de este año se sancionó a una empresa de construcción por 30 millones aproximadamente de pesos por incumplir las órdenes administrativas de la SIC al no demostrar la implementación de un manual de seguridad. Acuérdense que si tenemos más de 100.000 VTs en activos, tenemos la obligación de llevar el Registro Nacional de Bases de Datos y hacerle la actualización anual. Cuando se hace ese registro ante el Registro Nacional de Bases de Datos, hay unas preguntas obligatorias de seguridad y debemos responder sinceramente a si tenemos todas esas medidas de seguridad que nos piden ahí implementadas. Dependiendo del tamaño, pues no las tendremos todas, pero si no tenemos ninguna medida de seguridad, automáticamente la SIC abre investigaciones administrativas y te pide que demuestres dentro de 6 meses o 3 meses, el tiempo que te dé la superintendencia, que
estás cumpliendo con medidas de seguridad. Si no haces caso a ese llamado de atención inicial de la superintendencia que te dice, por favor, implemente medidas de seguridad o demuestre que tiene medidas de seguridad, son objeto de sanción. Entonces, esto fue por incumplir una orden de la superintendencia que en principio no estaba sancionando, sino que le estaba diciendo, por favor, implemente medidas de seguridad y demuéstreme. Y en el tiempo que se le dio, no se demostró que se tenían medidas de seguridad y por eso fue esta sanción. Y finalmente otro ejemplo, del 2022, la resolución 53415, se sancionó una concesionaria de venta de carros por aproximadamente 50 millones porque, y esto es un error humano que nos llevó a un incidente de seguridad, un asesor comercial realizó la divulgación no autorizada del número de teléfono de uno de sus clientes. ¿Qué pasó? Que al hacer el registro de la factura de un cliente, modificó los datos de contacto de la organización por el dato del cliente. Y lo que originó fue que todas las facturas de los 2 días hasta que se dieron cuenta, le llegaron al mismo cliente. Los datos de identificación de la empresa fueron sustituidos por los datos de ese cliente y se enviaron más de 2.000 facturas en esos días, hasta que el cliente se dio cuenta, pues presentó la queja ante el responsable y presentó la queja ante la SIC. Entonces ahí que hubo un incidente de seguridad. ¿Por qué? Porque se perdió la confidencialidad de la información, porque se hizo una divulgación masiva de la información de un cliente por un error en el registro. Por eso les decía que muchas veces fallamos en el registro de la información es por principio de calidad, porque los datos a veces por error humano no digitamos bien cédulas, no digitamos bien números o intercambiamos números y miren lo que ocurrió. Entonces esto fue porque no se tuvieron medidas de seguridad rápidas para contener el incidente y no se tenían tampoco implementados un sistema de seguridad de información con una política de seguridad de información y por eso la sanción fue de aproximadamente 50 millones de pesos. Entonces, esto y esta capacitación, ¿cuál es el objetivo? Que todos tengamos en cuenta la importancia de tener medidas de seguridad de información. ¿Qué puede ocurrir si no tenemos medidas de seguridad de información, como son incidentes frente a la seguridad? ¿Qué podemos hacer para prevenir incidentes? ¿Qué hacer mientras tenemos un incidente de seguridad de información? ¿Para qué? Para al final tener una mejor cultura de cuidado de la información personal de la cual somos responsables o encargados. ¿Por qué? Porque esto a futuro se traduce en confianza para nuestras organizaciones, porque ahora solo vemos el daño económico con los ejemplos que les puse y que pues ustedes también los pueden ir a consultar en la página de la Superintendencia de Comercio. Pero no les puse el nombre de las organizaciones. ¿Por qué? Porque las resoluciones también dice quién fue el sancionado. Entonces no solamente es la sanción económica, sino también el daño reputacional a nuestras organizaciones. Porque cuando nosotros, si somos titulares conscientes, pues no vamos a querer que nuestra información la tengan organizaciones o personas que tienen incidentes de seguridad, que no toman medidas de seguridad y sigan manejando nuestra información que puede ser usada para sobornarnos, posteriormente sufrir otro tipo de incidentes de seguridad, porque si un delincuente sabe dónde vivimos, con quién vivimos, qué enfermedades tenemos, se puede aprovechar de eso para llegar hasta nuestro hogar y tener repercusiones mayores para nuestra propia seguridad física y financiera. Entonces no vamos a querer estar en organizaciones que no garanticen esa confianza frente al tratamiento de los datos personales. ¿Listo? Entonces, no sé si hayan más preguntas hasta aquí. Eso sería todo por ahora. Acá está mi contacto y tienen el contacto de la previsora en caso de que quieran saber más sobre el tema. Importantísimo, lo que les decía, documenten sus procesos, documenten sus políticas de tratamiento de datos, sus políticas de seguridad de información, sus protocolos para atención de incidentes de seguridad. Para que esto no garantiza que no vayan a tener incidentes de seguridad de información en algún momento o en el futuro, pero sí va a garantizar una mejor
tratamiento de esos incidentes y evitar sanciones a pesar de que ocurran los incidentes de seguridad. Mónica, tenemos una consulta. Claro. Nosotros como intermediarios, empresa pequeña, debemos tener siempre visibles las políticas de seguridad y de protección de datos, por ejemplo, en los correos que manejamos, o cómo debería ser. ¿Cómo debería hacerse? Si tenemos sitio web, el documento público siempre es la política de tratamiento de datos. Entonces, la política de tratamiento de datos, al ser un documento público, sí siempre tiene que estar disponible. Yo qué les digo, si envían por correo electrónico información fuera de la organización, tengan en la firma un texto o aviso de privacidad, un avisito que digan que tienen esas políticas y un link para que las personas puedan ir a ver sus políticas. Frente a la política de seguridad de información es un documento interno. No tiene que ser público, pero en el momento de que ocurra algún incidente, sí les van a pedir ese documento. Y además que es una política, es para ser preventiva, como les decías, para garantizar que el personal interno sepa qué información se maneja, cómo la tiene que manejar, qué hacer frente a un incidente de seguridad y en sí consejos de seguridad para sus empleados, por ejemplo, cada cuánto cambiar las contraseñas, cómo son las políticas de manejo de información física, electrónica, el manejo de su correo electrónico. Entonces puede tener muchas medidas dirigidas a que los empleados tengan una buena gestión de seguridad, pero este documento es interno. No existe la obligación de ponerlo público como si sería la política de tratamiento de datos de información. Cuando no se cuenta con la página web, nos hacen la pregunta. Cuando no se cuenta con página web, sí pueden decir en el aviso que les digo que están en el correo pueden poner un correo para que las personas soliciten la política. Y en las autorizaciones, porque acuérdense que no hablamos como tal de obligaciones de la ley 1581 frente a la gestión de datos, pero frente a la obligación, siempre que tratamos datos personales, tenemos que autorizar el tratamiento de datos. Y en las autorizaciones, ya sea por formularios web o formularios físicos o en atención física, tenemos que informarle dónde consultar las políticas y puedes decir que sea a través de un correo y cuando la persona lo solicite, pues devolverle en contestación la política de tratamiento de datos. Y si la atención solo es física, tener en impresa una política de tratamiento de datos a la vista para que las personas puedan consultar. Gracias, Mónica. No tenemos más consultas. Les recordamos, por favor, el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción. Lo vamos a mandar nuevamente. ¿Listo, Mónica? Listo, ¿Tienes mil algo? gracias por la atención y que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias a todos. La participación pues, fue muy buena. Una gran cantidad de asistentes. Esperamos que estos tips, esta información que les entrega el día de hoy Mónica, pues les sirva para mejorar sus procesos. Desde la compañía, esa responsabilidad demostrada que les hablaba Mónica, lo hacemos a través de este tipo de charlas para que ustedes conozcan y vayan mejorando poco a poco sus procesos y tengan todas los tips o las capacidades para que traten adecuadamente los datos de nuestros asegurados. Vamos a revisar el medio para compartirles esta charla. Fue grabada y entonces vamos a mirar por qué medios se las compartimos. Para el intermediario seguramente en la página que tenemos con ustedes y los proveedores pues vamos a mirar ese mecanismo seguramente a través de la página web y compartir un link. Pero les estaremos comunicando o enviando por correo esta información. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan un feliz día.